El presentador del programa de entrevistas pensó que tenía la sartén por el mango hasta que Pam Bondi cambió la conversación y lo dejó luchando por una respuesta. Las luces del estudio eran cegadoras, más calientes de lo que esperaba. Pam Bondi había estado en televisión incontables veces, había debatido casos de alto perfil, se había parado frente a multitudes de reporteros, pero hoy se sentía diferente. Había una tensión en el aire, un tono tranquilo que enviaba un mensaje antes de que se dijera una sola palabra. Se ajustó la chaqueta y mantuvo una postura recta mientras se sentaba frente a Graham Layden, el presentador de The Exchange, un hombre elegante con reputación de llevar a sus invitados al límite. Era conocido por sus preguntas agresivas, su negativa a dar marcha atrás y su tendencia a convertir las entrevistas en interrogatorios públicos. Pam había sido invitada bajo la premisa de una conversación sobre la ley, la justicia y su tiempo como fiscal general de Florida, pero desde el momento en que entró al plató, se dio cuenta de que ese no era el plan real. La energía en la sala estaba apagada, fría y expectante, como si la audiencia estuviera esperando una pelea. Los miró brevemente. Un mar de rostros ansiosos bajo las luces tenues de la sala. Algunos se inclinaban hacia adelante, intrigados. Otros se sentaban rígidos, con los brazos cruzados, escépticos. Un productor hizo una cuenta regresiva desde 3. La luz roja de la cámara parpadeó. Graham se inclinó con una sonrisa practicada, una expresión de labios apretados que nunca llegó a sus ojos. Pam, bienvenida a The Exchange. Ella respondió con un gesto cortés. Gracias por invitarme. Sus dedos golpearon ligeramente contra el escritorio, su voz suave pero con un mordisco inconfundible. Has estado en el centro de la controversia durante bastante tiempo, tu mandato como fiscal general, tus posturas políticas. Algunos dirían que has tomado decisiones que lastimaron a más personas de las que ayudaron. ¿Dirías que eso es justo? No hubo relajación ni calentamiento. Una pregunta aguda desde el principio. Pam había lidiado con este tipo de enfoque antes, pero algo en el tono de Graham dejaba en claro que no estaba interesado en una discusión, estaba buscando una confrontación. Ella sabía que la audiencia también lo había captado. Mantuvo su expresión neutral, imperturbable. Yo diría que es una simplificación excesiva de años de trabajo, pero si quieres discutir detalles específicos, con gusto. Graham dio una sonrisa tensa, inclinando ligeramente la cabeza. Oh, nos pondremos en cuanto a los detalles, dijo, volviéndose hacia la cámara como si se dirigiera directamente a la audiencia. Pero comencemos con algo simple. Muchas personas, en particular aquellas afectadas por sus políticas, sienten que usted está fuera de contacto con las realidades de los estadounidenses comunes y corrientes, que ha priorizado sus propias ganancias políticas sobre lo que es, ¿cierto? ¿Alguna vez te detienes a pensar en las personas que están al otro lado de tus decisiones? No era una pregunta real. Era un cebo. Pan sabía que no debía morder. Cruzó las manos cuidadosamente sobre el escritorio. Cada decisión que he tomado ha sido con la intención de defender la ley y proteger a los ciudadanos. Eso no significa que todos estén de acuerdo conmigo, pero el liderazgo no se trata de agradar. Se trata de hacer lo que es necesario incluso cuando es impopular. Graham soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Eso es conveniente, pero seamos honestos, Pam. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó un poco. Algunos dirían que has hecho la vista gorda ante la justicia cuando te convenía. La sala se sentía más pequeña. La audiencia estaba en silencio ahora, pendiente de cada palabra. Pam permaneció quieta. Su pulso era estable. Había visto esta táctica antes, forzar una reacción emocional, hacer que el invitado se pusiera a la defensiva, ponerlo nervioso. En cambio,
no le daría la satisfacción. Respiró lentamente y lo miró directamente a los ojos. Pareces ansioso por hacer esto personal, Graham. Espero que me permitas responder realmente a tus preguntas, en lugar de solo lanzar acusaciones. Algunos murmullos se extendieron. La expresión de Graham vaciló solo por un segundo, pero no había terminado y estaba a punto de empeorar las cosas. Graham no perdió el ritmo. Había jugado a este juego antes. Controló el ritmo. Dirigió la conversación. Forzó a sus invitados a arrinconarse antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Se inclinó hacia atrás y cruzó una pierna sobre la otra, como si se estuviera preparando para una actuación. Pam, hablemos de poder. La gente en tu posición, políticos, fiscales. Todos ustedes afirman impartir justicia, pero parece que la justicia a menudo cede ante aquellos que ya tienen influencia. Pam mantuvo su postura firme, esperando. Graham continuó, su tono se agudizó. Por ejemplo, cuando eras fiscal general, hubo afirmaciones de que los donantes corporativos recibieron un trato especial. Investigaciones que desaparecieron silenciosamente. Personas que deberían haber sido responsabilizadas salieron ilesas. ¿Puedes mirar a esta audiencia a los ojos y decir que eso nunca sucedió? Una trampa redactada ingeniosamente. Una negación sería recibida con escepticismo. Y una admisión se retorcería más allá del reconocimiento. Pam exhaló por la nariz, manteniendo la voz tranquila. Graham, si vas a hacer acusaciones, al menos ten la integridad de ser específico. ¿A qué casos te refieres? Graham sonrió burlonamente hacia la cámara, como si estuviera actuando para los espectadores en casa. Oh, seremos específicos. No se preocupen. La audiencia se rió entre dientes, pero no era el tipo de risa que se sentía ligera. Era expectante, hambrienta de un desliz. Pam podía sentir el ritmo de la conversación cambiar, la temperatura en la habitación aumentar. La estaba pintando como alguien que se retorcía bajo la presión, cuando en realidad ni siquiera había comenzado a empujar. Graham miró una pila de papeles frente a él, un accesorio. Si realmente los necesitaba o no, era irrelevante, daban la ilusión de evidencia condenatoria esperando ser revelada. Los hojeó dramáticamente. Comencemos con esto. En su mandato, hubo una demanda contra cierta corporación, uno de sus donantes, ¿no es así? Se les acusó de prácticas comerciales fraudulentas y luego, de repente, esa demanda desapareció. ¡Qué coincidencia! Los labios de Pam se apretaron. Ahora sabía exactamente a qué se refería y cómo lo estaba torciendo. Empezó a hablar, pero Graham la interrumpió. Dime, Pam, ¿por qué el pueblo estadounidense debería creer que la gente como tú no solo protege a los ricos mientras el resto de nosotros nos quedamos atrás? Eso aterrizó como un puñetazo. La audiencia murmuró. Pam lo sintió de inmediato. Este era el momento que él había estado esperando. Una pregunta cargada, diseñada para ponerla a la defensiva, para obligarla a decir una frase que pudiera usar en su contra. Podía verlo en sus ojos. Pensó que la tenía. Pero la subestimó. Pam inhaló lentamente, dejando que el silencio flotara en el aire lo suficiente para hacerlo sentir incómodo. Luego, se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya sabes, Graham, es interesante cómo planteas las cosas. Él parpadeó apenas, pero ella lo captó. Presentas este caso como si fuera un escándalo, cuando en realidad fue investigado a fondo y las acusaciones no se sostuvieron. Ningún encubrimiento, ningún trato secreto. Solo el proceso legal desarrollándose como debería. Pero eso no sería un titular muy emocionante, ¿o sí?
La audiencia se movió. Ella podía escuchar susurros. El peso en la sala había comenzado a cambiar. Pero Graham no había terminado. Él nunca esperaba que un invitado se rindiera, y sabía cómo seguir presionando. Así que estás diciendo que el dinero nunca influyó en ninguna de tus decisiones. Pam encontró su mirada. Estoy diciendo que los hechos sí. Y me parece interesante que, en lugar de discutir esos hechos, prefieras insinuar corrupción sin pruebas. La audiencia reaccionó. Algunos asintieron, otros seguían cautelosos, pero la marea ya no estaba tan claramente a favor de Graham. Él también podía sentirlo. Así que cambió de táctica. Su siguiente pregunta estaba a punto de volverse personal. Y ahí fue donde cometió su mayor error. La sonrisa de Graham se ensanchó. Podía sentir que el momento se estaba desvaneciendo, que el peso de la conversación se inclinaba en su contra, y no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Si el ángulo político no era suficiente para sacudir a Pam, tenía otra carta para jugar. Se movió en su asiento, su voz adoptó un tono más casual, casi divertido. Dejemos la política de lado por un momento. Hablemos del carácter. Pam no reaccionó. Sabía exactamente a dónde iba esto. Graham inclinó ligeramente la cabeza. Te has ganado una reputación de fiscal dura. Una mujer que se mantiene firme en sus principios. Pero, ¿qué pasa cuando esos principios solo parecen aplicarse cuando es conveniente? La audiencia se tensó. Él continuó, su voz goteando con fingida curiosidad. Hablas de justicia, de que la ley debe ser justa. Pero, ¿recuerdas las protestas afuera de ese cine en Tampa? Pam supo de inmediato a qué se refería. Había sido una tarde calurosa de verano. Había ido a ver un documental. Nada político, nada controversial. Pero afuera del cine, un grupo de manifestantes la había estado esperando. Gritaron insultos. La llamaron una desgracia. La acusaron de ignorar sus preocupaciones. Y luego, cuando pasó junto a ellos, alguien le escupió. Había sido captado por una cámara. Circuló durante días. Algunos lo llamaron indignación justificada. Otros lo llamaron agresión. La mandíbula de Pam se tensó ligeramente, pero mantuvo su voz controlada. Sí, lo recuerdo. Graham se inclinó. La gente estaba enojada. Algunos de ellos habían perdido todo debido a las políticas que defendiste. Y en lugar de involucrarte, te alejaste. Algunos dirían que eso es cobarde. Murmullos ondearon entre la audiencia. Pam sintió una frustración familiar arrastrándose. Él no estaba interesado en la verdad. Solo en la versión más escandalosa de ella. Exhaló lentamente. Seamos claros, Graham. Estás hablando de una situación en la que fui acosada en público. Donde fui agredida físicamente. ¿Estás sugiriendo que debería haberme quedado allí y haberlo aceptado? Graham arqueó una ceja. Su expresión era ilegible. Pam continuó, su voz ahora más aguda. Porque si lo estás, me encantaría escucharte decirlo claramente. No andemos con rodeos. Escuchémoste defender la intimidación de la turba en la televisión nacional. Silencio. Por primera vez, Graham vaciló. La audiencia ya no veía a un invitado a la defensiva. Estaban viendo a un presentador al que acababan de llamar la atención. Graham se movió un poco, pero se recuperó rápidamente. Estoy diciendo que cuando las personas están desesperadas, hacen cosas desesperadas.
Y cuando los líderes se niegan a interactuar con ellas, se sienten abandonadas. Pam no rompió el contacto visual. La desesperación no justifica la violencia. Hizo una pausa. ¿Dirías lo mismo si hubiera sido otra persona en mi posición? ¿Si hubiera sido un periodista? ¿O un político con el que estás de acuerdo? ¿O se aplican reglas diferentes según el objetivo? Más murmullos. Graham exhaló por la nariz, claramente irritado ahora. Así que te estás haciendo la víctima. Pam se inclinó ligeramente hacia atrás. No tengo que hacerlo. Las imágenes hablan por sí solas. Silencio. Pero si quieres tener una conversación sobre los problemas reales, en lugar de distorsionar los acontecimientos para crear drama, estoy más que dispuesta. Hasta el último segundo de silencio pesó en el aire. Graham se movió, pasando una página en sus notas. Pero la energía en la habitación había cambiado. Pam no solo estaba contraatacando. Ella estaba ganando. Pam estaba tomando el control. Pero Graham no estaba dispuesto a dejarlo así. Y entonces, cometió su segundo error. Inhaló bruscamente, mirando sus notas como si estuviera recalibrando. Las grietas en su confianza eran sutiles, pero estaban ahí. No estaba acostumbrado a perder el control de una entrevista. Pam, por otro lado, lo observaba fijamente. Esperando. Lista. Caro Graham no se rendiría. Si un ataque personal no la había sacudido, iría por algo más grande. Dejó sus papeles a un lado, entrelazó los dedos y la miró con una expresión que era casi compasiva. Está bien. Seamos honestos aquí, Pam. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Tienes un historial de defender a personas y políticas que muchos estadounidenses, francamente, la mayoría, encuentran problemáticas. Si no estuvieras en política, si no tuvieras poder, ¿de verdad crees que estarías aquí hoy? ¿O serías solo otra persona abandonada por el mismo sistema que defendiste? Fue un giro inteligente, diseñado para hacerla parecer desconectada, privilegiada, para presentarla como alguien ajena a las luchas de los estadounidenses comunes. Pam vio a través de él. Inclinó la cabeza ligeramente. Ese es un argumento interesante, Graham. ¿Estás diciendo que porque trabajé en el sistema, de alguna manera no lo entiendo? Graham sonrió. Sintió una apertura. Estoy diciendo que te beneficiaste de él. Pam se inclinó hacia adelante. Pareces tener muchas opiniones sobre mi pasado. Así que déjame preguntarte algo, ¿cuál es tu definición de justicia? Graham sonrió. Pero vaciló. Disculpa. Ella hizo un gesto hacia él. Te sientas aquí insinuando corrupción, favoritismo, insinuando que llegué donde estoy por privilegio. Así que dime, ¿cómo defines la justicia? ¿Se trata de quién grita más fuerte? ¿De quién hace más acusaciones? ¿O se trata de hechos? Los labios de Graham se separaron ligeramente, como si buscara una respuesta. Pam no le dio la oportunidad. Porque, Graham, si estás tan seguro de que el sistema está roto, me encantaría escuchar tu solución. Has tenido mucho tiempo para criticarme, pero dime, ¿qué harías exactamente de manera diferente? Silencio. Un murmullo lento se extendió por la audiencia. Los dedos de Graham se curvaron ligeramente contra el escritorio. Ese no es mi trabajo. Pam asintió. Exactamente. Tu trabajo es provocar controversia.
Enmarcar las cosas de cierta manera. Hacer que la gente piense que siempre hay un escándalo, siempre una conspiración. Se inclinó levemente. Pero seamos realistas, Graham. En realidad, no te importa la justicia. Pausa. Te importa hacer un espectáculo. La reacción de la audiencia fue inmediata. Jadeos. Murmullos de aprobación. Graham parpadeó. Su compostura se desvaneció por primera vez. Pam se recostó en su silla. Si terminamos de jugar, me encantaría hablar sobre los problemas. Pero si solo quieres fragmentos de sonido, házmelo saber. Odiaría perder tu tiempo. La tensión en el estudio era sofocante. Por primera vez desde que comenzó la entrevista, Graham parecía atrapado. Como si no hubiera planeado este momento. Como si no esperara que ella cambiara el guión de manera tan efectiva. Miró a la cámara. Luego a Pam. Exhaló por la nariz. Está bien, dijo, con la voz notablemente más tensa. Hablemos de los problemas. Pero ya no tenía el control. Y la audiencia lo sabía. Sus dedos tamborilearon ligeramente contra el escritorio. Un gesto casi imperceptible. Estaba recalibrando. Esto no iba como lo había planeado. Se suponía que él dirigiera la conversación, que mantuviera a su invitada a la defensiva. Pero de alguna manera, Pam había cambiado la marea. Y ahora, el peso de la habitación ya no estaba de su lado. Se obligó a sonreír. Aunque esta vez, su sonrisa era notablemente más apretada. Está bien, Pam, ¿quieres hablar de hechos? Hablemos de hechos. Pam asintió, esperando. Graham hojeó sus notas, pero el gesto parecía más una táctica dilatoria que un paso necesario. Has estado en el mundo legal durante años, fiscal, procuradora general, consultora. Mucho poder, mucha influencia. Pero, de alguna manera, cada vez que surge una controversia, logra salir limpia. Hizo una pausa antes de añadir con un tono afilado. Algunas personas podrían encontrarlo sospechoso. Pam levantó una ceja. ¿Me estás acusando de algo? Graham extendió las manos con fingida neutralidad. Estoy diciendo que la persona promedio no tiene ese lujo. Cuando se enreda en el sistema legal, no sale ilesa. La expresión de Pam no vaciló. La ley no se trata de lujo, Graham. Se trata de que también la entiendes y cómo la manejas. Eso se aplica a todos, incluyéndome a mí. Graham sonrió, pero fue más débil esta vez. Es fácil decirlo cuando tienes los recursos para contraatacar. Pam exhaló lentamente. Tienes razón. No todos tienen los mismos recursos. Pero por eso es importante entender la ley. Por eso existe el debido proceso. Por eso los casos no pueden juzgarse basándose en la indignación pública o los titulares. Graham abrió la boca, pero Pam no había terminado. De hecho, eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no es así? Pausa. No te interesan los hechos. Te interesa enmarcarme como una especie de élite privilegiada que elude la rendición de cuentas. Pero no tienes pruebas. No tienes caso. Solo acusaciones vagas destinadas a avivar el avispero. La audiencia murmuró de nuevo. El cambio era innegable ahora. La mandíbula de Graham se apretó, solo por una fracción de segundo. Los estaba perdiendo. Pam inclinó la cabeza ligeramente. Así que dime, Graham, ¿qué quieres realmente de esta conversación?
¿Quieres discutir temas reales o solo estamos aquí para entretener a la gente en casa con un espectáculo unilateral? Graham inhaló bruscamente, moviéndose en su asiento. Creo que la gente en casa quiere transparencia. Pam asintió. Genial. Entonces, seamos transparentes. Se inclinó levemente. Hablemos de por qué sigues interrumpiéndome. ¿Por qué planteas las cosas de cierta manera? ¿Por qué, en lugar de discutir políticas, prefieres lanzar acusaciones sin pruebas? Más murmullos. Algunos miembros de la audiencia asintieron. Pam continuó. Porque, Graham, si tu objetivo fuera tener una discusión real, no estarías haciendo esto. Graham se obligó a reír. Solo estoy haciendo preguntas difíciles. Pam le dedicó una sonrisa cómplice. No. Estás tratando de hacer un titular. Silencio. Graham miró hacia el productor, como buscando una salida. No había ninguna. La sala ya no se aferraba a sus palabras. Se aferraba a las de ella. Y luego, desde el fondo de la audiencia, alguien comenzó a aplaudir. Al principio, fue solo una persona. Luego, otra. Y otra. Los aplausos crecieron, resonando por toda la sala. No fue una ovación explosiva. No tenía por qué serlo. Porque en ese momento, quedó claro quién había ganado. Graham tragó saliva. Volvió a ordenar sus papeles, pero era solo para mantener sus manos ocupadas. La entrevista aún no había terminado. Pero bien podría haberlo hecho. Pam acababa de dar vuelta a la situación. Y todos en la sala lo sabían. Graham se aclaró la garganta y forzó una sonrisa apretada cuando los aplausos finalmente se calmaron. Su control sobre la conversación se había deslizado entre sus dedos. Y ya no había forma de recuperarlo. Pam permaneció sentada, serena. No se regodeaba. No sonreía con sorna. Había dejado en claro su punto de vista. Y la audiencia lo había visto por sí misma. Graham intentó salvar lo que quedaba. Bueno, Pam, parece que ciertamente has causado una buena impresión hoy aquí. Ella lo miró a los ojos. Tiendo a hacer eso. Un destello de irritación cruzó el rostro de Graham. Pero lo siguió. Sabía que tenía que terminar la entrevista sin hacer obvio que había perdido el control. Bueno, dijo, moviendo sus papeles como si todo hubiera salido exactamente como lo había planeado. Creo que eso es todo el tiempo que tenemos. Aprecio que hayas venido y hayas dado tu perspectiva. Pam asintió. Aprecio la oportunidad. La próxima vez, tal vez podamos tener una discusión real en lugar de una actuación. La audiencia soltó algunas risas contenidas. Graham sonrió de manera extraña, pero no respondió. Se volvió hacia la cámara, su voz un poco más tensa que antes. Esa fue Pam Bondi, ex fiscal general de Florida. Volveremos enseguida después de esto. La luz roja de grabación se apagó. En el mismo instante, Graham empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, frotándose el puente de la nariz. La sala de control zumbaba en su auricular, pero él la ignoró. Pam también se levantó, alisándose la chaqueta. Se volvió hacia Graham con un tono educado, pero firme. Si alguna vez decides que realmente quieres una conversación real, házmelo saber. Graham soltó un resoplido silencioso. Hice las preguntas que la gente quiere que se respondan. Pam sonrió apenas. No.
Hiciste las preguntas que generan clics. Y con eso, se dio la vuelta y salió del set. En el momento en que puso un pie en el pasillo, su teléfono explotó con notificaciones. Mensajes. Tweets virales. Alertas de noticias. El hashtag #PamBondi ya era tendencia. Clips sin editar de la entrevista circulaban por todas las plataformas. La gente estaba diseccionando cada momento. Su respuesta. El intento de Graham por retomar el control. El cambio de energía en la audiencia. Algunos lo llamaban un derribo. Otros lo describían como ese raro momento en el que una invitada se negó a ser aplastada por un entrevistador hostil. Pam se detuvo un momento para desplazarse por algunos comentarios. No me importa lo que pienses de Pam Bondi, así es como se maneja una trampa. Graham pensó que tenía la sartén por el mango hasta que Pam cambió el guión. Eso fue brutal. Esta entrevista es una clase magistral sobre cómo mantener la calma bajo presión. Observa y aprende. Por supuesto, también hubo críticos. Algunos tergiversaban sus palabras, tratando de pintarla como evasiva o defensiva. Pero la narrativa ya estaba clara. No solo había sobrevivido a la entrevista. Se había apropiado de ella. Al salir al aire fresco de la tarde, respiró profundamente. Esto era política. Esto eran los medios. Y si había algo que había aprendido, era que no importa cuánto intente alguien controlar la conversación, la verdad siempre encuentra su camino. Momentos como este recordaban por qué mantener la compostura bajo presión era esencial. Era fácil ponerse a la defensiva. Era fácil perder los estribos. Pero la fuerza no se trataba solo de contraatacar. Se trataba de saber cómo contraatacar. Pam Bondi no ganó esa entrevista gritando ni enojándose. Ganó manteniéndose alerta. Negándose a ser provocada. Asegurándose de que la audiencia viera exactamente lo que estaba sucediendo. Y esa era una lección para cualquiera que estuviera mirando. Mantén la calma, mantente concentrado y cuando el mundo intente poner palabras en tu boca, asegúrate de que seas tú quien controle la narrativa.